Cordial saludo, mi nombre es Dayana Cervantes, psicóloga en formación del UNAD, y el día de hoy mi grupo y yo daremos respuestas a las preguntas orientadoras de la etapa 5, evaluación final del curso de construcción de subjetividades. Nuestro grupo es el número 5. Dando respuesta a estas preguntas, las subjetividades y todas las vivencias que se expresan en la Comisión de la Verdad surgen con la finalidad de poder resignificar ese pasado que nos duele a muchos y mirar el presente con la gratificación de que hemos avanzado. Es así como surge la potenciación, que en el presente sostiene esa raíz de esos ancestros que sufrieron tanto, solo con el propósito que se puedan defender los derechos humanos en Colombia, brindando una mejor calidad de vida a las familias que han sufrido tanta barbarie, donde la justicia y la razón social permite hacer valer los derechos constitucionales. Estos actos de violencia seguían al pasar el tiempo, cogían mucha más fuerza, era debido a ese egoísmo y hambre de poder. Ejercer el poder sobre muchos grupos terroristas, y también en el ámbito político surge esta ola de hacerse los del ojo ajeno a muchas circunstancias. Aquí juega un papel muy importante el ámbito político, económico y el organizacional. Y nos respondemos, ¿qué hicimos? El miedo se apoderó de nosotros, nos dejamos intimidar y por esta razón han sido asesinadas muchas personas inocentes, solamente por alzar la voz y pedir igualdad de derechos. Se debe dejar claro que el gobierno fue indiferente a estas masacres, no se preocupó por salvaguardar la vida de los campesinos. ¿Qué estábamos haciendo? Para empezar este proceso, que ha sido muy doloroso, pero que es necesario para obtener la verdad de lo sucedido, en donde un equipo multidisciplinario se reúne mucha información, en donde se reúne también con diferentes comunidades, donde por medio de estos se recolecta esa verdad, no solamente de las víctimas, sino también de los victimarios. Esta violencia se permitió durante varios años debido a que no había diálogo, sino la violencia se pagaba con violencia. A esto se le suma el incremento de pobreza día a día, la desigualdad social, el narcotráfico, con un poder enorme y no se interviene de manera idónea estos temas. Y finalizando, para empezar a construir una cultura de paz como la que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad, se debe estar dispuesto a sanar nuestra mente y corazón, dejar ese pasado tan doloroso atrás, o por decirlo así, mirarlo atrás y no sentir esa serie de sentimientos de rencor que muchas veces nos invaden. De lógico que eso es la manera, no vamos a olvidar eso, no lo vamos a olvidar, pero llegar a tener ese equilibrio de paz mental, pues los sentimientos negativos transformarlos en perdón y reconciliación. Muchas gracias. Cordial saludo con ustedes, Fátima Valle. Se construyen subjetividades en torno a la verdad. Relacionando la Comisión de la Verdad, se puede evidenciar cómo la realidad de la víctima va construyendo subjetividades ante diálogos para que sean escuchados en medio de testimonios dolorosos de desaparecidos, secuestrados, masacres, dolor de niños y niñas, y el sufrimiento e incertidumbre de indígenas, raizales, palenqueros, afrocolombianos a causa del conflicto armado interno del país. En cuanto al interrogante número 2, las expresiones reflejadas en cada historia de vida a lo largo del conflicto armado son crueles realidades de las personas inocentes que han decidido unir sus voces en muchos encuentros individuales y colectivos para la defensa de sus derechos humanos. De esta forma se abordan diversas dimensiones del conflicto para dejar en marcha un plan que sea creciente e irreversible. Esta es una forma de resiliencia y de potenciación. Se ha permitido actos violentos debido a la falta de participación política, desigualdades, poco acceso a las tierras. Por estas razones, diversos grupos han cometido violencia sin reparo alguno, queriendo tener dominio y control del poder. En cuanto a cómo construir una cultura de paz, las víctimas quieren el reconocimiento de la verdad para construir la paz y así sanar las heridas, en busca de la transformación de los responsables y juntos construir un futuro. De esta forma, como se expresa en el informe, todos los colombianos se pueden acoger a la determinación del no matar por ningún motivo a nadie y tener en alto la vida humana, respetando el derecho a la vida sin tener que ser exiliados para protegerla. Empezar por los jóvenes la construcción de una nueva nación fuera de desesperanza y de odio. Bueno, de todo esto podemos concluir la importancia de la Comisión de la Verdad que está haciendo actualmente, ya que está capacitando a todos los líderes y está brindando toda la ayuda necesaria para que haya un nuevo fortalecimiento y estas situaciones muy poco se presenten y estas familias tengan la ayuda necesaria para salir adelante y no se
sientan solo en las diferentes situaciones y circunstancias que pasan cada uno. Entonces sí es una gran importancia y lo que hay que resaltar. También es importante la labor que hacen los psicólogos actualmente a brindarle la ayuda necesaria a estas personas que quedan con algunos trastornos por las diferentes circunstancias, ya sea por haberles matado a algún familiar o alguna u otra circunstancia. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Luz y hoy quiero dar mi punto de vista. Pues si bien se sabe el informe final de la Comisión de la Verdad, innova varios aspectos donde prioriza la recuperación de la memoria histórica y forma parte de diversas instituciones donde estos procesos se construyen a partir de las experiencias vividas de aquellos que ahora mismo son sobrevivientes. Los enfoques que han sido protagonistas, pero con mayor vulnerabilidad, son los grupos étnicos. Pero el proceso a medida que va avanzando trata de no dejar a nadie por fuera. Ahora bien, si hablamos de subjetividad, la cual se construye por medio de la empatía y del sentir por medio de los relatos y expresiones hacia aquellos que han vivido ciertas situaciones, en este caso pues la violencia. Es fácil dar explicaciones para aquellos que no hicieron parte o que no han vivido en carne propia los actos de violencia. Para muchos fue aguantar, fue superar, fue reiniciar, para otros solo omitir lo que estaba sucediendo. Los que hablaban desaparecían, los que alzaban la voz los callaban o simplemente los amenazaban. Para la suerte de muchos, hubieron voces que se convirtieron en gritos, una esperanza alentadora que se ha forjado durante años. Aunque se han reparado a muchas víctimas por medio de recursos económicos, aún quedan muchas secuelas que no se han podido dejar atrás. Es complejo describir por qué se permitió durante muchos años, pues hay unos culpables que no han sido juzgados y hay unos inocentes que ya fueron sentenciados. Hay un gobierno que se esfuerza por aclarar tantas dudas, pero en medio de tanta crisis se le es imposible tener tantas respuestas. Como es de saber, el informe de la Comisión de la Verdad aún no se termina, aún sigue en proceso de culminación. Es importante que la formación prime en esta construcción, se debe empezar desde lo individual. La educación para los más pequeños sería un eje importante donde se les muestre y se les enseñe la prioridad de mitigar aquellas problemáticas. El respeto y la intervención de aquellos acuerdos que ya han sido proyectados, consolidar aquellas estrategias que han quedado en pausa, sería de muy buena ayuda en este momento para buscar varias soluciones. Muchas gracias. Mi nombre es Carol Martínez Polo y voy a dar respuesta a las preguntas de la guía. En la primera pregunta, pues cabe destacar que una de las construcciones de las subjetividades de las personas pues han sido sus experiencias mismas. Desde las experiencias que ellos han adquirido durante mucho tiempo, han contado su historia, pues es lo que realmente ha ocurrido y acontecido en el país, y desde ese contexto pues es importante darles prioridad a todo lo que allí se cuenta. En la segunda pregunta que hicimos, que estábamos haciendo, pues una de las cosas que más resaltado es la impunidad de todos estos actos atroces, y pues que durante décadas se estuvo permitiendo esto debido al señalamiento, debido al miedo, al terror infundado en los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, todo esto nos hizo ser indiferentes al dolor. Todo lo que estaba pasando la ciudadanía que estaba siendo aterrorizada por años, insisto en que fue la indiferencia, el no ser empáticos con estas personas. ¿Por qué se permitió durante años que esto se siguiera cometiendo? Pues una de las acciones que más instauraban los grupos armados era el de difundir miedo. Ellos gozaban plenamente de estos actos barbáricos debido a esta impotencia que sentían los ciudadanos. Claro, ellos estaban armados y como ciudadano pues uno no se podía defender, y siempre crecimos, estuvimos pues escuchando las historias de nuestros abuelos, de nuestros padres, sobre la violencia que siempre estuvo marcada en nuestros territorios.
Y pues hay algo muy importante que siempre se vio, que fue la discriminación, la exclusión y la desigualdad social. Es muy importante que para construir la cultura se empiece a construir la cátedra de paz desde la educación en los niños, empezar con ellos para que de esta manera se pueda mitigar la violencia. Muchísimas gracias. Como conclusión, en entornos de conflicto armado, la construcción de la subjetividad en las personas se realiza en torno a el miedo por el daño causado a sí mismo y a sus familias, por la pérdida de la visión de un futuro, por la venganza. Se hacen sujetos a partir de vengar las ofensas realizadas a sus familias, por el dolor y la tristeza causados por la muerte de sus seres queridos y los sentimientos silenciados, por la soledad y la vulneración de los derechos. Me gustaría concluir con lo trabajado en este curso, pues sobre las declaraciones que hace poco realizó Salvatore Mancuso. Es que pues que estamos en sintonía con lo que hemos trabajado, y duele escuchar una vez más cómo la política está hábilmente ligada en estas masacres y estos grupos, cómo también se les facilitaba todo el equipamiento, las armas, los uniformes, cómo se reunían ellos mismos con la policía, con los altos mandos para hacer intervenciones de cómo se iban a expropiar a los campesinos de las tierras, cómo planificaban el crear nuevos grupos. Queda uno anonadado de saber más información, cómo crearon las convivir en multitud, con actos vandálicos para obtener más recursos para ellos, más poder, donde las empresas debían pagar por generar empleo debido a que cuando se exportaba el banano debían darles a estos grupos para poder seguir con sus trabajos, con sus empresas. Esto es un acto de injusticia total. Cómo acababan con la vida de líderes sociales cuando alzaban la voz por las comunidades vulnerables. Ver las víctimas que solo desean la verdad, aunque dolorosa, jamás y nunca cambiará la realidad vivida, pero sí se encuentra un poco de consuelo del por qué se generaba tanta violencia a las diferentes comunidades que solamente deseaban vivir en tranquilidad y con total libertad, donde solamente queda aprender a perdonar desde el fondo en nuestro corazón. Es aquí como se crean las subjetividades, en donde aceptar las respuestas a tantas preguntas de la víctima, aunque dolorosas que sean, es el único camino para encontrar nuestra paz mental. Gracias.